Hola, yo soy José María Rivera y Hablaré sobre algunos puntos de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. La primera pregunta que tenemos, ¿cuáles serían sus disposiciones generales? Tenemos la primera, que es capacidad jurídica. La segunda sería patrimonio. En tercer lugar tenemos denominación social. En cuarto, sede de negocio. Y en quinto, reglas de disolución. Y bueno, las sociedades mercantiles habla de una personalidad jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con un ánimo de lucro. Su objetivo es respaldar actividades que se desarrollan dándoles a las entidades comerciales el derecho a poseer propiedades y efectuar contratos, permitiendo la ejecución de actos de comercio a través de entidades legales debidamente establecidas. Hablando de sociedades regulares, son aquellas que en el acto de constitución se han hecho constar con una escritura pública en los registros de comercio, han cumplido con los requisitos que marca la ley, tienen una personalidad jurídica distinta de los socios, salvo el caso previsto en el artículo 125, no se podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el registro público. Una sociedad irregular es la que no ha cumplido todos los pasos para inscribirse ante las autoridades correspondientes. Para poder desarrollar sus actividades formalmente, cabe señalar que cada país tiene un marco legal particular para las sociedades irregulares, por lo que varían las disposiciones entre un país y otro. Como es en el caso de México, son aquellas que no se han constituido mediante escritura pública. Habiendo cumplido este requisito, no se han inscrito en el registro público. Uno de los efectos que tiene esta situación es que los representantes de la sociedad deben responder por el cumplimiento de los actos jurídicos. Las relaciones internas se rigen por el contrato social respectivo. De acuerdo a la ley general, la sociedad mercantil que constituye su domicilio social dentro de la República Mexicana es considerada mexicana. Las sociedades extranjeras legalmente constituidas en la República solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro. Estas son aquellas que no reúnen los requisitos anteriores. Sociedades constituidas en un determinado país conforme a sus leyes con domicilio legal. Los objetos sociales de una sociedad se refieren a las actividades económicas que desarrollan estas sociedades en el tráfico jurídico. El objeto social debe ser lícito, sin infringir el orden público ni la legislación. El capital social solo aumenta por aportaciones de los socios o por nuevas admisiones de socios. También disminuye porque debe cumplir con requisitos formales para poder modificar los estatutos. Puede ser obligatoria cuando las pérdidas son significativas y el patrimonio neto por debajo de ciertos límites establecidos por la entidad fiscalizadora. El capital exhibido ocurre cuando un socio entrega a la administración el efectivo de su aportación o documentos que acrediten alguna aportación en bienes o derechos administrativos. Se da por recibido entera satisfacción de dicha aportación. El capital suscrito es el valor total de aquellas acciones de una determinada compañía que se han generado por sus accionistas o el público en general que compra estas acciones.
Las sociedades de capital variable se caracterizan porque sus accionistas establecen su valor, su derecho de voto dentro de la administración y su representación. Para constituirla se necesitan mínimo 2 socios, ya sean personas físicas o morales. La ley establece los montos mínimos de capital para la creación de empresas, de manera de integrarse y otros requisitos que se establecen de forma particular. Así los socios definen cuál será el valor de sus acciones. Hay varios tipos de órganos de la sociedad mercantil. Tenemos el órgano gubernamental, que su función es la de determinar las decisiones fundamentales en cuanto a la dirección de la sociedad. Tenemos el órgano administrativo, que realiza los labores técnicos y económicos que sirven para el funcionamiento de la empresa. Tenemos el órgano de vigilancia, que sirve para velar por los derechos de los socios. Los fondos de reserva constituyen específicamente para los trabajadores que acumulan durante sus años de trabajo para poder contar con un capital o patrimonio para el retiro. Se puede ahorrar o invertir y cada quien tiene derecho a esto. Los requisitos para un acta constitutiva son la razón o denominación social, nombre, nacionalidad, domicilio, cláusula de exclusión, objeto social, duración de la sociedad, importe del capital, expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, y cuando el capital sea variable, así se expresaría indicándose el mínimo que se fije. También se toma en cuenta la forma de administrar, de distribuir, del importe de fondo de reserva, el nombramiento de comisarios, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad en casos. La disolución es el momento en el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para terminar su operación y llegar a la liquidación. Y la liquidación es la fase de la vida de la sociedad que antecede a su extinción definitiva, caracterizada por la cancelación de su registro. Una escisión es cuando una sociedad decide extinguirse dividiendo su activo, pasivo y capital en dos o más sociedades de nueva creación, cuando éste, aún sin extinguirse, transmite todos sus activos, pasivos y capitales a otras nuevas sociedades. La fusión de sociedades es la concentración de bienes, derechos y obligaciones de dos o más a una sola. Y bueno, en este cuadro comparativo vamos a ver los tipos de sociedades, como está el nombre colectivo, es aquella que existe bajo una razón social y todos los socios corresponden de modo subsidiario y limitado. El número de socios es mínimo 2. Las características es que si se desea hacer alguna modificación, todos los socios deben estar de acuerdo, y del capital social no hay un mínimo. En el comandita simple existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios que corresponden de una manera subsidiaria. Se necesitan mínimo 2 socios para poder formar la sociedad, y alguna característica es tener un acuerdo previo sobre dicha asociación para aclarar la responsabilidad. No tiene un capital mínimo, a diferencia de la responsabilidad limitada, que constituye a entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. El número mínimo de socios es 1 y se trata de una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en participaciones iguales. También está la sociedad anónima, que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Número mínimo de socios es 1 y su característica fundamental es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal.
El capital de dicha sociedad se distribuye mediante acciones que confieren su titular de la condición de socio. Por mi parte fue todo, espero hayan disfrutado este video. Muchas gracias.